Buenos días con todos. Vamos a empezar la exposición del día de hoy. ¿Me comentan si es que se puede ver, por favor? Sí se puede ver, sí se ve. Ya, perfecto. La exposición del día de hoy es acerca de la importancia de gestionar proyectos de construcción bajo los lineamientos del PMI, ¿sí? Aquí hay algunos pequeños datos del sector. Durante el último trimestre del 2019, que es el último trimestre antes de la pandemia, en el Perú se generaron las siguientes variaciones netas de empresas. ¿Qué es las variaciones netas? Es la diferencia entre la creación o altas de empresas y las bajas o, bueno, liquidaciones de las empresas. Como se puede apreciar en el sector construcción, las bajas representan el 33% de las altas. Por ende, es un alto porcentaje y es un indicativo de que algo estamos fallando como empresas constructoras, ¿sí? Somos el octavo puesto en los sectores de baja, ¿no? 1155. Todos estos datos son extraídos del INEI. Las organizaciones pierden la friolera de 99 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares de inversión, aproximadamente el 10% de la misma, de acuerdo con el estudio Pulse of the Profession 2018 del PMI o del Project Management Institute. Clasifica a las empresas en dos, o a las organizaciones. Las mejores organizaciones son aquellas empresas que más de su 80% de proyectos cumplen con sus objetivos y concluyen a tiempo, bajo el presupuesto preestablecido, cumplen su alcance, sus objetivos y tienen una alta madurez en dirección o gestión de proyecto. Y luego están las organizaciones con bajo desempeño, ¿no? Que son aquellas empresas en las que el 60% o menos de sus proyectos acaban a tiempo dentro del presupuesto con el alcance establecido, cumplen con sus objetivos y, bueno, y tienen un muy bajo nivel de madurez en dirección o gestión de proyectos. Aquí hay algunos datos más cuantitativos para que se pueda apreciar mejor. Diferenciación entre las mejores organizaciones y organizaciones con un desempeño deficiente. Porcentaje promedio de proyectos terminados a tiempo, 88%, casi 9 de cada 10 proyectos, mientras que las organizaciones con desempeño deficiente es 24%, o sea, 1 de cada 4 proyectos. Es una diferencia abismal, ¿no? Y es por eso que con esta data, sumada a la data del INEI, se puede explicar en gran medida qué es lo que está pasando con el sector construcción en nuestro país, ¿no? La no madurez en gestión de proyectos está llevando a la quiebra a muchas empresas como tal. Porcentaje promedio de proyectos terminados dentro del presupuesto, 90% versus 25%. Porcentaje promedio de proyectos que logran la intención del negocio, los objetivos estratégicos por los cuales fueron concebidos, es el 92% versus el 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa no se mantiene en el tiempo si es que sus proyectos fracasan, ¿verdad? Una empresa tiene que ir cumpliendo sus objetivos estratégicos de cada uno de sus proyectos para sobrevivir a lo largo del tiempo y evolucionar a lo largo del tiempo. Entonces, si solamente 1 de cada 3 proyectos en las organizaciones de desempeño deficiente cumplen con ello, lastimosamente la empresa tiende al fracaso o a la liquidación como tal, ¿sí? Y hay algunos otros datos más, como el porcentaje promedio de proyectos que se consideran fracasos. Solamente es el 6% en las empresas con un alto madurez de gestión de proyectos, 6 de cada 100. Y por contraparte, en las organizaciones con un desempeño deficiente es casi 1 de cada 4. ¿Ok? He identificado 7 de los principales factores de fracaso en proyectos de construcción y los enlistamos a continuación. El primero es no identificar a los interesados de manera correcta. La identificación de interesados, no solamente la identificación, sino la gestión de los interesados es un proceso muy importante. Es el segundo proceso como tal de los 49 que nos plantea el PMI mediante el PMBOK en su 6ª edición. Identificar a los interesados es algo sumamente relevante en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque de los interesados nacen las expectativas que vamos a tener del proyecto, ¿no? ¿Qué es un interesado? Es toda persona, grupo de personas u organización que se pueda ver afectada o beneficiada por la ejecución del proyecto como tal. Entonces, al inicio del proyecto lo que tenemos que hacer es mapear la mayor cantidad de interesados que podamos. Y no solamente se hace en el inicio, sino que también se hace paulatinamente durante la ejecución del proyecto, ¿sí? Como resultado obtenemos el registro de interesados, que básicamente es un documento en el cual ponemos la información relevante de cada uno de ellos: nombre, teléfono, rol, poder, influencia, y utilizamos la matriz poder-interés
para clasificarlos de manera cualitativa o subjetiva, cómo nosotros percibimos a los interesados como tal, ¿sí? Luego de ello, nosotros vamos a tener 5 estados de los interesados, ¿no? Es desconocedor, que bueno, que no conoce nada del proyecto; reticente, es que conoce del proyecto, pero está en contra de la ejecución del proyecto; neutral, que no le va ni le viene que el proyecto se ejecute; partidario, es una persona que apoya que el proyecto cumpla con sus objetivos; y líder son los que sí o sí están con su apoyo constante para que el proyecto cumpla con sus objetivos para los cuales ha sido concebido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que clasificar a los interesados mediante nuestra propia opinión subjetiva, como les comenté, y colocar su estado actual y su estado deseado. Obviamente no va a pasar de la noche a la mañana de un estado reticente a un estado partidario o lo que nosotros querramos poner, sino que también se plantea una estrategia, y la estrategia tú la planificas y durante el proceso de ejecución tú tienes que ir monitoreando si se está cumpliendo o no, y se puede modificar, ¿sí? El segundo punto es la deficiente recopilación de requisitos. Son diversas las razones que nos pueden llevar a no realizar correctamente los requisitos. Aquí he enlistado algunas. Desconocimiento del negocio sobre el cual se realiza la toma de requisitos. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, una persona que ha estado toda su vida en infraestructura vial, que lo envíen a recopilar requisitos de edificaciones, va a tener muchos vacíos. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Sin embargo, siempre el PMI confía en una herramienta técnica muy valiosa que es el juicio experto. Lo puede hacer esta persona, pero complementándolo con alguien que le brinde el juicio experto sobre los temas específicos a recopilar, ¿sí? La falta de experiencia está ligado al primer enunciado. Mala comunicación con los interesados. Recordemos que la recopilación de requisitos, un requisito como tal, es la expectativa que tiene el interesado con respecto al proyecto. ¿Qué espera del proyecto como tal? Entonces, si nosotros no nos comunicamos correctamente con los interesados, o no hemos identificado a todos los interesados, vamos a tener muchísimos problemas iniciales y a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto de movimiento de tierra masivo, y no hemos identificado al Ministerio de Cultura. Ya nosotros sabemos que los CIRAS, ¿no?, son sumamente importantes. Entonces, si nosotros no hemos identificado al ministerio como un interesado, no vamos a poder gestionar las expectativas del mismo, no vamos a sacar el CIRA, nos pueden paralizar el proyecto, nos pueden penalizar con grandes sumas, y entonces ese es un ejemplo claro de que se tiene que identificar correctamente a todos los interesados. Desconocimiento de las técnicas, herramientas adecuadas para tal efecto. Vamos a explicarlo en la diapositiva que sigue, y no dedicar el tiempo necesario a este proceso. Lamentablemente, en el Perú está muy insertada la frase que dice que lo quiero para ayer, ¿no? Y esto es debido a la falta de planificación que se tiene en la mayoría de empresas. Entonces, eso es algo que también tenemos que sacar de nuestra mentalidad como tal. Las cosas planificadas van a salir bien. Las cosas que se hacen a la volada, lamentablemente tienes una alta probabilidad de que salgan mal, ¿sí? Esto es un ejemplo clarísimo de la recopilación de requisitos, ¿no? Aquí también en Perú, algunas empresas, por no decir varias, no documentan los acuerdos que llegan, y eso es algo sumamente importante que se debe hacer. Tanto cuando lo haces con el cliente, con algún interesado, siempre es importante el documentar los acuerdos, muy, pero muy importante, porque luego puedes decir, bueno, no, yo ya cambié de opinión y ya está ejecutado, y el que al final asume es el contratista o empresa constructora. Por ejemplo, la solicitud del usuario, bueno, esto es lo que pide, lo que entendió el líder del proyecto, el diseñador, el consultor, la documentación nula, la implantación en producción, el presupuesto, el soporte. Y esto es un ejemplo claro para que se entienda, ¿no?, que todos debemos tener un mismo entendimiento sobre las cosas, y para que eso sea posible, se tiene que documentar adecuadamente, ¿sí? Aquí hay algunas técnicas, herramientas para recopilar requisitos. Lluvia de ideas, todo lo hemos realizado en algún momento, ya sea en el plano académico como en el plano laboral. Esto nos sirve para captar gran cantidad de ideas, en este caso requisitos, sin darles juicio de valor. Todas las ideas son buenas, ¿sí? Cuestionarios o encuestas es igual, pueden ser virtuales, pueden ser físicos, nos sirven para responder varias preguntas y obtener gran cantidad de información también. Las entrevistas, cuando ya son uno a uno, es más a detalle, tú ya no buscas tantos requisitos, sino requisitos más específicos. El juicio experto, como les comenté, es una técnica o herramienta que el PMI
casi en todos los 49 procesos del PMBOK, casi en todos, no en todos, nos lo da, porque consideran muy valioso la experiencia de cada persona en algún tema específico. Luego están los focus group o talleres facilitados, que son muy similares, a diferencia que, bueno, en el focus group y en el taller facilitado hay una persona moderadora, un grupo de personas reunidas de las cuales se necesita recopilar algún tipo de información, pero en focus group tienen pensamientos homogéneos. Por ejemplo, reúno a 7 ingenieros estructurales porque quiero recopilar requisitos estructurales del proyecto, ¿sí? En cambio, un taller facilitado es con es heterogéneo, pensamientos heterogéneos. Quiero recopilar, en general, requisitos del proyecto. Perfecto, traemos al residente de obra, al jefe de oficina técnica, al administrador de proyecto, al responsable de almacén, etc. Esa es la única diferencia. Y prototipos, como bien hablaron hace unos momentos los demás expositores, el BIM es algo sumamente importante, chicos, que tienen que saber sus principios, las metodologías, para qué sirven. Es más, ya está normado, la evolución de la norma también va a ir con ello. Es sumamente importante que nos sirva como un prototipo para poder captar interferencias, y poder solucionarlo desde etapas tempranas y no ya cuando esté ejecutado, ¿sí? El tercer punto es la mala o deficiente comunicación. Se estima que aproximadamente el 90% del tiempo, ¿no?, los gerentes o directores de proyectos se la pasan comunicándose, ¿sí?, ya sea verbal o no verbal. Algunos síntomas de una deficiente gestión de la comunicación son los siguientes. Existen equipos desinformados, ¿no? Las personas no conocen qué es lo que tienen que hacer. Existen diferentes entendimientos de un mismo tema. La información llega por más de un canal o por distintos interlocutores y generalmente distorsionada. Esto es lo que popularmente se conoce como teléfono malogrado, ¿no? Uno entiende una cosa, el mensaje era A, uno entiende B, el otro C, y al final es todo un problema. Y la información no llega a tiempo, o lo que es peor, llega a las personas incorrectas. Acuérdense, chicos, ninguna persona puede ser esencial o imprescindible para un proyecto, ¿no? Uno tiene que formar un proyecto con el fin de cumplir los objetivos estratégicos del mismo. Entonces, para que nosotros no le encarguemos y todo quede, por ejemplo, en la cabeza de alguien, uno tiene que documentar todos sus procesos y tiene que documentar las responsabilidades. En este caso nos vamos a apoyar en el plan de gestión de comunicaciones. Existe esta matriz que puede variar de proyecto a proyecto. Algunos le pueden colocar un ítem más, dos ítems más, ítem menos. Es variable y depende de cada proyecto, chicos. Esta matriz como tal, la matriz de comunicaciones, nos ayuda a mapear las comunicaciones del proyecto. Por ejemplo, los que trabajan con un cliente que es del sector público, en la mayoría de casos uno tiene que entregar un informe técnico el día 5 del siguiente mes y la valorización, ¿verdad? Podemos poner la información, informe técnico mensual, el contenido, podemos colocar aquí el contenido mínimo, ¿no?, que casi siempre está en los términos de referencia. El formato lo podemos también colocar como formato físico y archivos nativos. Nivel de detalle en este caso es alto. El responsable de comunicar, ¿quién lo tiene que enviar? El gerente de proyecto. ¿Quién es el responsable de elaborar dicho informe? También lo podemos poner aquí, o también lo podemos complementar con la matriz RACI, que es la matriz de responsabilidades. ¿Quién es el que recibe? En este caso, la supervisión de la entidad. El canal presencial, entregar los CDs y entregar el informe físico como tal, y la frecuencia podemos poner 5 de todos los meses. Entonces, con esto, si el jefe de oficina técnica que está en este momento, por alguna razón, se tiene que ir, el jefe de oficina técnica que viene ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? El cuarto punto es cronogramas y presupuestos poco realistas, ¿ok? Muchas Ingeniero, le quedan 5 constructoras, minutos, por favor, ingeniero Padilla. 5 minutos. ¿Perdón? Le quedan 5 minutos, por favor. Ok. Muchas constructoras, generalmente por motivos comerciales, ofrecen más de lo que pueden ofrecer. Se comprometen a términos o costos muy, pero muy apretados, y la verdad es que esto genera muchos problemas en estas constructoras y por eso tienden a quebrar. En otras ocasiones, no es por esto, sino por un motivo de que no saben estimar como tal los costos o las duraciones. Aquí estoy mostrando las 4 principales técnicas de estimación de duración y costos de las actividades. La estimación análoga es un juicio experto, básicamente. Se aplica en algunas actividades o cuando no tienes mucho tiempo para poder estimar.
La estimación paramétrica es la que nosotros generalmente utilizamos en el rubro de construcción, ¿no? Es lo de ratios, es cuando tenemos un factor multiplicador o un parámetro, ¿no? La estimación ascendente es cuando nosotros tenemos claramente realizado una estructura de desglose de trabajo, EDT o WS, como lo mencionó Michelle, y de cada uno de los paquetes de trabajo lo desglosamos en actividades. Ejemplo, un paquete de trabajo que sea columnas, las actividades serán encofrar la columna, armar el acero en la columna, vaciar el concreto, desencofrar, curar, etc. Entonces, la estimación ascendente lo que hace es cada una de esas actividades, ¿no? Analizarlas, estimarlas e ir subiendo. Obviamente esta es la más precisa, sin embargo, es la que más demora y uno tiene que saber cuándo utilizar cada uno de ellos. ¿Ok? Y la estimación por 3 valores es básicamente tener en cuenta el costo optimista, el costo pesimista y el costo promedio y ponderarlo para tener incluido en esa estimación a la variabilidad. El quinto punto es no respetar el marco metodológico de proyectos o no seguirlos. Aún hoy, en el 2021, muchas empresas piensan que esto de la gestión del proyecto es algo burocrático, algo de papeles y que no aporta nada. Lamentablemente todavía se piensa así, por más que los resultados ya estén comprobados. Entonces, uno tiene que respetar los marcos metodológicos. El PMI, en su sexta edición del PMBOK, nos indica que hay 49 procesos, ¿no? De 10 áreas de conocimiento. El PMI no te dice que tú tienes que implementar todo a todos los proyectos, tienes que conocer todos los procesos y tú, como profesional en gestión de proyectos, tienes que saber cuándo aplicar cada uno de ellos, ¿sí? Aquí se pueden mostrar las 10 áreas de conocimiento, los 5 grupos de procesos desde inicio hasta cierre. ¿Ok? El sexto punto es la mala planificación. En todo proyecto, la etapa de planificación es primordial y la verdad que es la base para que tú puedas decir si es que vas a tener éxito o fracaso en tu proyecto. Si tú planificas mal, es muy probable que fracases en tu proyecto. Algunos de los lineamientos que debemos tener en cuenta principalmente, no son los únicos, son los siguientes. Correcta elaboración de un enunciado del alcance, en el que tú digas cuáles son tus entregables, cuáles son tus criterios de aceptación del producto, del proyecto, restricciones, suposiciones, y algo que muchos no ponen y que es una muy buena práctica es colocar las exclusiones, para que no se haga costumbre el seguir viendo el yo suponía que lo tenías que hacer, ¿no? Entonces nosotros planteamos qué cosa es lo que vamos a hacer y planteamos qué cosa es lo que no vamos a hacer. Entonces, si el cliente luego quiere, bueno, yo quiero hacer uno de estos que tú me has colocado en las exclusiones, perfecto, lo podemos hacer mediante un sistema de control de cambios y mediante un adicional, obviamente, ¿sí? Una creación de la estructura de desglose de trabajo o WBS que nos muestra de manera gráfica todo el trabajo del proyecto, todo el alcance y nos sirve como herramienta para formación de equipos, ya que se hace de manera conjunta. Estimar los recursos teniendo en cuenta las duraciones de las actividades y costos. Ustedes saben que hay diferentes tipos y clases de recursos, ¿no? Un recurso más caro o de mejor calidad te va a costar más, pero puedes hacer alguna actividad, recortar su duración. Entonces uno tiene que estar viendo esas iteraciones, cuál es la más precisa para las características propias de tu proyecto. Planificar y evaluar los riesgos que pueden afectar o beneficiar al proyecto. Sumamente importante, la gestión de riesgos se debe hacer desde la identificación de manera masiva, el análisis cualitativo, cuantitativo, ver cuánto podría ser el posible impacto y de acuerdo a ello planificar respuestas, ya sea de contingencia o de reserva, ante ello. Debe la empresa tener un monto asociado a la gestión de riesgos, ¿no? Porque si no, el impacto de no gestionarlos va a ser mucho peor, ¿sí? Identificar y planificar qué estándares de calidad se aplicará en el proyecto. Al igual, hay 3 procesos de calidad: planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad y controlar la calidad. En planificar la calidad nosotros vemos o identificamos, mejor dicho, qué normas de calidad aplican a la ejecución de este proyecto. De repente la E060, E030, alguna ISO, no sé, de acuerdo al tipo específico de proyecto. ¿Okay? Y el último, que es el deficiente control de cambios, es lo que les comenté hace un momento, que todo cambio debe pasar un proceso formal de cambios. ¿Por qué debe pasar un proceso formal de cambios? Porque cuando algunos a veces quedan cambios y solamente lo hacen por llamada o lo hacen por WhatsApp o por medios no formales, luego pueden cambiar de opinión, no hay una protección para las empresas constructoras ante ello y debe pasar
mediante el Comité de Control de Cambios. Debe estar documentado, debe ser algo formal. Entonces, como la última diapositiva que tenemos, se está proponiendo un pequeño flujograma de lo que se debe hacer ante un cambio, ¿sí? Primero analizar, ¿es necesario el cambio? Sí o no, y si es que es necesario, continuamos como tal. ¿Cuál es el impacto del cambio en las restricciones? Ejemplo, tenemos un proyecto masivo de movimiento de tierras, perdón. Tenemos presupuestado una excavadora CAT, ¿sí? Pero no encontramos en el mercado a la hora de la ejecución. Así que vamos a ingresar una excavadora, una marca china, ¿sí? Entonces, perfecto. ¿El costo va a variar? Seguramente sí, el del equipo chino está más barato. Perfecto, ahí cambia el costo. El cronograma depende, ¿no? Depende de la potencia, depende de las características de la excavadora. Ok, los riesgos. ¿Qué pasa si la excavadora china tiene algún problema mecánico? ¿Los repuestos son más o menos comerciales que los CAT? En un caso hipotético, lo estoy diciendo, digamos que es menos comercial. Entonces tenemos más riesgos de que si el equipo tiene alguna avería, nosotros nos quedemos con el trabajo parado. Entonces, todas esas cosas nosotros lo debemos analizar. No debemos plantear un cambio sin analizar todos sus posibles impactos, ¿ok? ¿Cuáles son los costos-beneficios del cambio? ¿Hay alguna alternativa? Y luego presentamos la solicitud de cambio frente al Comité de Control de Cambios. Para proyectos pequeños generalmente son dos, un representante del cliente y un representante de la empresa constructora. En proyectos más grandes ya intervienen más personas, ¿no? Supervisores, gerentes funcionales, algún interesado clave, etc. Si el cambio es rechazado, simplemente se documenta y se puede modificar para pasar otra vez por el flujo. Si no, si el cambio es aprobado, se tiene que documentar en el registro de cambios que ha sido aprobado, se actualizan todos los planes y líneas bases involucradas y se les comunica a los interesados. Y luego de ello simplemente se implementa el cambio. ¿Sí? Pero Padilla, un minuto, por favor, ya superó el tiempo. Un minuto, por Sí, favor. esta es la última diapositiva. Estos son mis datos de contacto, chicos, por si el LinkedIn, número de contacto me quieren consultar algo adicional. Y eso sería toda la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Padilla. Bueno, otro tema muy importante y dentro de lo que yo llamo el intangible del proyecto, que básicamente es generar valor por ese lado, ¿no? Usted ha tocado un tema que creo que es muy interesante, muy importante de tener en cuenta hoy día en los proyectos de construcción, que es la gestión de interesados, ¿no? Yo le llamo gestión de actores, ¿no? Evidentemente, cuando hay un proyecto importante, ¿no? Todo, digamos, subsector de la construcción, tenemos en este momento carteras de proyectos interesantes, importantes por el monto. Siempre va a haber, y así dice la teoría de proyectos, actores que jueguen a favor del proyecto y también habrá, como usted mencionó, actores que jueguen en contra, ¿no? Entonces, es muy importante mapear esto y mucho mejor antes de empezar pues, inclusive los estudios, ¿no? Y peor todavía antes de empezar la obra, eh, mapear pues quiénes son potencialmente actores proactivos con los cuales se pueden tejer alianzas, ¿no? Y actores conflictivos con los cuales necesariamente pues hay que tomar otras medidas o en todo caso pues también generar alianzas, ¿no? Pero mapearlos y conocerlos creo que es un aspecto importante y el PMI justamente trabaja eso. Pero hay otras técnicas, ¿no? Que seguramente el PMI a futuro tomará en cuenta, si se trabaja en la prospectiva, cuando se hace juego de actores en proyectos futuros. Hay una técnica que recomiendo particularmente que se llama MACPER, una técnica francesa, que nos permite elaborar mapas de alianzas y conflictos de proyectos futuros, ¿no? Yo creo que tranquilamente se puede aplicar a proyectos de esta construcción. Bueno, quería comentarle eso y agradecerle su presentación. Muchas gracias, ingeniero César Padilla.